En este capítulo tenemos un montón de consejos que darte si piensas viajar a Vietnam o Camboya. El uso de tarjetas de crédito, la moneda, comidas y hoteles, precauciones sanitarias y otros muchos, así que esperamos que toda esta información sea de utilidad. Pero antes de nada queremos decirte que estamos encantados de saludarte de nuevo en este programa dirigido a los viajeros soñadores. Y si es la primera vez que nos escuchas, te damos la bienvenida con el deseo de que sigas acompañándonos a nuestros próximos destinos. En primer lugar, hay que explicar por qué hemos juntado Vietnam y Camboya en un mismo capítulo. La razón no es otra que son dos países limítrofes y muchas agencias de viaje ofrecen un paquete para visitarlos en conjunto. Así que, como se trata de un desplazamiento tan largo, resulta muy interesante ver un poco de ambos. Bueno, pues vamos allá con la larga lista de consejos que te vamos a dar, comenzando por el uso de las tarjetas de crédito. En general, en Vietnam y Camboya las podrás usar en muchos sitios, sobre todo la Visa. Aunque los vietnamitas recurren a veces a cierta picaresca, como decir que no tienen terminal TPV o que está estropeado. En este último caso, no dudes en exigir que te lo enseñen y probar a ver si realmente no funciona o, por el contrario, cuando introduzcas tu tarjeta realizará el cobro correctamente. Esto último sucede, así que ya sabes, insiste para hacer la prueba. Lleva dólares o euros o ambas cosas y cambia solo pequeñas cantidades. Los precios son económicos y al disponer de una suma reducida de moneda local, evitarás el riesgo de regresar con ella, puesto que en Occidente no te servirá para nada. Más adelante te hablaremos de una cuestión importante, los visados y la documentación necesaria para ingresar en ambos países, pero de momento vamos a hablar de la seguridad. Cuando nos dirigimos a países tan lejanos y sobre todo con culturas tan distintas, una de las principales preocupaciones es la seguridad. ¿Son seguros Vietnam y Camboya? Antes de responderte a la pregunta, debemos hacernos otra. ¿Es conveniente viajar solo a estos países o siempre mejor acompañados? La respuesta es muy clara. Si puedes, evita viajar solo. Los viajes aventura están muy bien para contar la batallita al regreso, pero pueden acabar mal. Es más, nuestro consejo es que el viaje lo hagas en grupo a través de una agencia de viajes. Hay ofertas para grupos muy reducidos y siempre tendrás la ventaja de contar con un guía nativo de habla española que te puede solventar dudas y ayudar en caso de problemas, además de que la agencia o el mayorista estarán pendientes de que todo marche bien. En nuestro caso recibimos una llamada del mayorista para comprobar que todo transcurría sin alteraciones. Así que este es nuestro consejo, mejor acompañado que solo y todavía mejor en un viaje organizado. Además, te sentirás más seguro sobre todo en los trámites de aduana y tendrás un transporte a la llegada que te llevará a tu hotel, puesto que la cola de taxis en los aeropuertos suele ser bastante considerable, sin contar las dificultades de comunicación a causa del idioma y las posibles estafas. Igualmente, a la hora de planificar rutas y visitas, siempre es mejor y más cómodo, al menos en un primer viaje, estar bajo una organización que te traslade, te proporcione un guía de habla española y a la que puedas acudir en caso de que exista algún problema. En general, te encontrarás seguro en ambos países, quizá de mejor sensación Vietnam, pero ambos son tranquilos. De hecho, el índice de seguridad es un poco más alto en Vietnam que en Camboya. Guarda las precauciones normales que guardarías en cualquier otro lugar, procurando transitar por sitios que no estén desiertos, evita las zonas oscuras en horas nocturnas y ten mucho cuidado con supuestos karaokes o casas de masaje, ya que muchos son locales dedicados a la prostitución, por cierto, prohibida en Vietnam, y que pueden depararte momentos desagradables. El índice de seguridad caminando solo en Vietnam durante el día es alto, y durante la noche ese mismo índice de seguridad es moderado. Si te agobian ofreciéndote un tuk-tuk, que son los motocarros, para llevarte al hotel, por ejemplo, o con la venta de objetos de recuerdo, o te sugieren algún restaurante, simplemente sonríe y niega con la cabeza. Esto será suficiente para que ya no insistan más. Camboya tiene un índice de criminalidad algo mayor que Vietnam y por lo tanto un nivel de seguridad inferior,
pero las precauciones que debes tomar son idénticas. Yo y mi maleta, relatos para viajeros. No olvides dejar tus comentarios y regalarnos un me gusta. Así enlazamos con la siguiente pregunta. ¿Compensa salir a tomar algo o a pasear una vez terminadas las visitas del día? Observarás que hay un gran y sorprendente ambiente nocturno tanto en Vietnam como en Camboya, incluso en ciudades pequeñas. Pasear por ellas es muy agradable, pero ten en cuenta lo que ya hemos dicho, que hay muchísima prostitución, así que mira bien dónde te metes. Como no solo de monumentos vive el viajero, no está de más dejar unas horas para ver las ciudades desde otra óptica. Por ejemplo, en Saigón hay una avenida que sale justo enfrente del ayuntamiento y que te llevará a un barrio mucho más cuidado, limpio y tranquilo, con buenos hoteles y restaurantes, museos y centros comerciales. Al final te reencontrarás con el río y la terminal de ferries, con una terraza desde la que disfrutarás de una excelente vista. En Hanoi reserva algo de tiempo para pasear por el barrio francés. Lo mismo que en Saigón, aquí podrás perderte por calles con edificios de aire europeo entre los que está la ópera de la ciudad. En ambos casos, los citados barrios cambiarán tu concepto de las dos urbes. En los dos países se come sorprendentemente bien. Es cierto que en los viajes organizados, al tener pactados menús en distintos restaurantes, los platos pueden ser muy parecidos e incluso los mismos, y esto puede hacerse algo cansino. Así que en los ratos libres intenta probar otros restaurantes. No son caros y la experiencia podrá ser muy buena. También vale la pena atreverse con la comida callejera, pero antes comprueba las condiciones higiénicas de cada puesto. Los hoteles son claramente inferiores a los españoles, a pesar de lo cual los de 4 estrellas suelen ser decentes y cómodos. Como es lógico, los hay mejores y peores. Eso dependerá del mayorista que organice el viaje. Yo y mi maleta. Relatos para viajeros soñadores. No olvides dejar tus comentarios y regalarnos un me gusta. No todo el mundo habla inglés, ni mucho menos. Los que lo hacen, por lo general, es a un nivel muy básico y con un acento un poco particular que a veces dificulta la comprensión. De todas formas, si tu inglés es elemental, seguro que te desenvolverás en las cuestiones más simples. Si no eres muy hábil a la hora de comer con palillos o por la razón que sea prefieres hacerlo con cubiertos, no te preocupes. En muchos restaurantes, no nos atreveríamos a decir que en la mayoría, pero sí en muchos, te los van a poner y si no los ves sobre la mesa, no dudes en pedirlos. Los camareros lo verán como algo completamente normal. No olvides llevar un pañuelo alrededor del cuello. Aunque en principio te parezca que te va a dar calor, en realidad lo usarás y no sabes cuánto, para secarte el sudor, ya que el nivel de humedad es muy alto y la temperatura también. Seguro que este será uno de los consejos que más agradecerás. Fíjate, por cierto, que los nativos también los usan, sobre todo en Camboya. Así que ya sabes, donde fueres, haz lo que vieres. No hay ni que decir que el llevar gafas de sol y una gorra o sombrero es tan básico como llevar el pasaporte. Estás escuchando el podcast Yo y mi maleta. En este capítulo te damos consejos para viajar a Vietnam y Camboya. Entre ellos, consejos sanitarios para la lucha que seguro vas a tener contra los mosquitos y otros insectos. En tu maleta y después siempre a mano deberás llevar un repelente de mosquitos. Uno muy bueno es el Relec Extra Fuerte. Tu farmacéutico te lo confirmará. Además no es muy caro. Evidentemente olvídate de echarte colonia, loción para el afeitado o cualquier agua perfumada, puesto que te convertirán en una diana para los insectos. Otro medicamento imprescindible es el fenistil, para que te lo apliques después de las picaduras. Seguro que más de una padecerás, a pesar de las precauciones que puedas tomar. Si te das cuenta de la picadura en el momento en que el insecto te pincha, échate After Bite. Llévalo siempre en el bolso o en la mochila. La diferencia con el fenistil es que este es para aplicar cuando te quitas la ropa y compruebas que te han torpedeado sin que te hubieras enterado, mientras que el After Bite es para el instante en que sufres la picadura. Es importante incluir también un antihistamínico en prevención de alguna reacción alérgica. En Camboya, cuando visites los templos, procura dejar a los monos a su aire, por mucho que te hagan gracia.
tienen malas pulgas y no les gusta que nadie se les acerque. En caso de que lleves alguna bolsa con comida, no la sueltes ni de broma, porque los pequeños simios te la van a robar y se comerán tu bocadillo en un santiamén. Una de las visitas que seguro que vas a hacer es al mausoleo del líder, Ho Chi Minh, en Hanoi, y ahí hay algunas precauciones que debes tomar. En el caso probable de que entres con mochila, tendrás que dejarla en una consigna, y si en ella transportas equipo fotográfico, te lo van a examinar y también deberás depositarlo. Dentro del mausoleo hay que guardar silencio, no detenerse ante el cuerpo del líder y ni se te ocurra hacerle una foto con el móvil, y además anda ligerito para evitar que los militares te empujen para que te des prisa. En la entrada principal, que es donde se hace el relevo de la guardia, hay una línea que no se debe traspasar bajo ningún concepto. Lo destaca una advertencia en inglés pintada en el suelo, pero te lo recordamos para que no te despistes. Cada semana te contamos un viaje. Yo y mi maleta. Relatos de viajes para viajeros soñadores. Y recuerda que viajar no es necesariamente irse muy lejos. Es solo querer descubrir lo que nos rodea. Y vamos ahora con la cuestión de los visados y la documentación para entrar en Vietnam y Camboya. Si realizas el viaje combinado a los dos países, muy habitual en los circuitos turísticos, la agencia de viajes te proporcionará una carta de invitación que deberás presentar cuando entres por segunda vez en el país. Te lo explicamos paso a paso. Al llegar a Vietnam por primera vez, es decir, en el vuelo que te lleva desde España o el país en donde nos estés escuchando, tienes que acceder directamente a la zona de control de pasaportes. En ese momento no necesitas mostrar ni el visado ni enseñar la citada carta. En el mismo aeropuerto, cuando presentes el pasaporte, te pedirán en un inglés casi irreconocible el billete de regreso a España o al país desde donde hayas partido. Oirás algo así como Ike, lo que significa ticket, es decir, el billete de regreso. Muéstraselo al policía de turno porque eso les sirve para comprobar cuántos días estarás en el país. Una vez les enseñes el billete de vuelta, te sellarán la entrada. Los policías de aduanas no son muy simpáticos, justo al contrario que el resto de vietnamitas, que son muy agradables, así que no esperes una acogida muy calurosa. Si una vez que estás en Vietnam pasas a Camboya, el visado en este país lo harás en el mismo aeropuerto camboyano al llegar. Deberás rellenar un formulario que un funcionario reparte en la misma terminal entre los viajeros. Por lo tanto, ve atento y busca a alguien que veas repartiendo un papel. El procedimiento es muy sencillo. Te piden la dirección de Camboya, que es el hotel al que vas, y tus datos personales. Cuando termines tu estancia en Camboya y vuelvas a pasar de este país a Vietnam, es cuando tendrás que entregar en lo que significa la segunda entrada en Vietnam, es decir, al llegar al aeropuerto vietnamita, la carta de invitación que te dieron en la agencia de viajes, a la que antes aludíamos, y terminar así los trámites del visado. Para ello tendrás que aportar además un formulario cubierto que también te proporcionarán en la agencia de viajes, así que es preferible que lo rellenes en España o en tu país antes de la salida, con la ayuda del agente de viajes. No olvides hacerte 3 fotos de carné, pero mejor alguna más por si las pierdes, y dinero en dólares. Pregunta antes de iniciar el viaje el importe del visado, y lleva dinero en billetes pequeños, porque en ocasiones simplemente no les da la gana de coger billetes grandes y dicen que no tienen cambio, aunque hayan cobrado previamente a otros turistas y tengan papel de moneda pequeña de sobra. Estos han sido los consejos básicos si preparas por primera vez un viaje a Vietnam y Camboya. Son 2 países que te van a encantar, con gentes muy amables, monumentos espectaculares y una naturaleza impresionante. Antes de la partida, planifica bien todo porque el viaje comienza ya con los primeros preparativos. Con ellos va creciendo la ilusión por descubrir nuevos lugares. Y ya que te hemos contado tantas cosas, ¿por qué no nos dejas tu comentario? Tanto si ya has ido a esos 2 países como si piensas hacerlo.
Por cierto, comparte este podcast con otras personas que estén interesadas en ir al sudeste asiático y danos un me gusta, que recibiremos con mucha ilusión. La misma de encontrarte aquí en un nuevo capítulo en el que juntos volveremos a soñar con un nuevo viaje. Hasta entonces, cuídate mucho y sigue pensando en recorrer alguna ruta que te haga feliz.